Ya estamos al aire. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ya estamos en De Palabra en Palabra. Yo soy Neftalí Coria y este día hablaremos de libros. ¡Qué emoción, Neftalí! Apolonia, ¿cómo estás? Hola, Neftalí. Buenas tardes, muy bien y emocionada. ¿Qué tal tu vuelo? Oh, Neftalí, ¿has notado los cielos de este mes? Sí. Sí. ¿Tienen algo mágico? Las mañanas de esta época, y bueno, las de abril son muy luminosas, pero ya empieza la luz de los primeros rayos de la primavera que ya mero llega. Este día vamos a comenzar y te voy a leer un poema. Te voy a leer un poema de un poeta italiano que nació, fíjate qué chistoso, nació en 1887. No es cierto, 1883. Y murió en 1957. Ahí estaba mi asociación errática. Y un poeta italiano, Umberto Saba. Umberto Sinache. Un poeta Sinache. interesante que fíjate que encontré una traducción de Marco Antonio Campos y una antología pequeña de sus varios libros, ¿no? Que se llama Un trago amargo. Comenzaré con un poema que se llama Una noche. Llegará el sueño como en otras noches. Se insinúa en mis pensamientos. Entonces, como una lavandera, un trapo, retuerce la nueva angustia mi corazón. Quiero gritar, pero no puedo. La tortura que alguna vez se sufre, sufro mudo. ¡Ay! Que solo yo sé lo que perdí. Un poema de Umberto Saba que me parece, fíjate que dijo Mario Luzzi, otro gran poeta, que de los grandes poetas italianos del siglo XX, digamos, del siglo XX, exacto, estaban en primer lugar Giuseppe de Ungaretti y Eugenio Montale. Y en el segundo peldaño estaba Umberto Saba, Vincenzo Cardarelli, del que leeremos pronto, y Salvatore Quasimodo. Esos eran los que estaban como en el segundo peldaño, según la apreciación de Mario Luzzi. Y estaba poniéndolo como el gran poeta italiano. Y hay aquí, en su poesía, hay motivos muy personales, personajes como la tía Lila, me parece, como la madre lejana, el padre... Pero son recurrentes en toda su obra, Neftalí. Sí. Cuando el padre de Umberto Saba se fue de casa cuando nació él. Oh. Y entonces, por eso, la tía Regina, que le llamó la tía benéfica, y está la sombra la sombra imposible del padre, ¿no? Es decir, todos esos traumas en la infancia de Umberto Saba, que además nació en Trieste, que la llama una ciudad áspera y encantadora. Oh. Y habla de ciudades como Florencia, de Turín. Hay dolor aquí en esta poesía y melancolía. Oh, Neftalí. Sí. Así pasa con los artistas. Suele pasar. Sí. Podemos ver desde su lente todo lo que han vivido, Neftalí. Nos lo hacen sentir. Bellamente, muchas veces. Bellamente y profundamente también, Neftalí. yo creo. Entonces, Umberto Saba me parece un gran poeta. Ya leeremos, hay un poema que me gusta.
bueno, los poemas me gustan. Y además suena muy bonito en italiano, ¿no? Este me gusta, fíjate, se llama Amé. Amé palabras trilladas que nadie atrevía. Me encantó la rima flor, amor, la más antigua, la más difícil del mundo. Amé la verdad que yace en el fondo, casi olvidado sueño que el dolor descubre, amiga. Con miedo se acerca el corazón y ya no la abandona. Te amo a ti que me escuchas y a la buena carta jugada al final del juego. Qué buen poema, ¿no? ¡Ay, Neftalí! Hoy fíjate que hablamos de literatura italiana porque hoy en nuestro programa que tenemos en Luna Mía Café, hoy en un ratito más ya, que de aquí nos vamos para allá. Así es. A las 6:30 de la tarde. La recepción es a las 6, pero a las 6:30 empezaremos ya la lectura. Leeremos un cuento de Dino Buzzati, otro italiano magnífico. Ay, Neftalí. Pero en la narrativa. Es un gran cuentista. Un gran cuentista. Fíjate que hay un cuento que a mí me apasiona, me gusta mucho porque es de los tiempos idos y un cuento que se llama Los días difíciles, ¿no es cierto? Yo lo tenía por aquí, lo había encontrado porque Los días perdidos. Es un hombre muy rico que tiene su casa y un día regresa después de varios semanas, tiempo que estaba afuera, y regresa a su casa y cuando viene en su coche ve que hay un camión y un hombre que está subiendo cajitas al camión y entra y sale, se queda a la distancia viendo qué. Y entonces acaban de subir todas las cajas, cierran el camión y el camión enfila rumbo a la carretera hacia las montañas y él dice, voy a seguir, ¿qué sacaron de mi casa? Naturalmente, y entonces sigue al camión y ve que se detiene allá en lo alto de las montañas en la carretera y el tipo baja, abre el camión y empieza a aventar las cajas al abismo, a la barranca. Y corre, se baja del coche, corre y va y le dice, oiga, ¿qué estás? Yo vivo en esa casa de donde usted sacó esas cajas. ¿Qué es eso? Dice, sus días perdidos. Mis días perdidos, sí, son sus días perdidos. Y entonces el otro sigue aventándolos a la barranca y hasta que le dice él, bueno, mire, yo tengo mucho dinero, le doy lo que usted quiera, pero déjeme ver 3. ¿Qué tenían? Y entonces dice, bueno, tenga. Y abre una cajita y ve a su perro, el mastín más querido, muerto de hambre en la reja, esperándolo, y él estaba de viaje. La segunda caja ve a su novia Graciela, triste, esperándolo, amándolo, y él estaba de viaje. Luego ve a un familiar, abre la tercera caja, ve a un familiar en el hospital, muy grave, y él estaba de viaje. Y me dice, deme estos 3, yo se los subió. Dice, no. Los coge, los avienta a la barranca, los días perdidos se fueron al abismo y el hombre desaparece, se va y él se queda mientras cae el oscuro de la tarde. Ese es más o menos el cuento, te lo conté muy mal, yo creo, Apolonia, pero esa magia tiene. Hay un cuento también de Dino Buzzati que se llama La mujer con alas, que un día de pronto, sí. La mujer con alas, que además ese te gustará mucho Lo porque... recuerdo, Neftalí. Ah, claro, ese lo leíste, es Así cierto. es. Que la mujer que le salen alas. Ajá, Y mi abuela me por gustó la noche. mucho, No, Neftalí. es precioso ese cuento, a mí me encanta. Hay muchísimos cuentos. Mira, aquí hay un libro de cuentos de Dino Buzzati que tengo aquí, que son 60 relatos. Híjole, el colombre,
El niño tirano. Ese del niño tirano es buenísimo, buenísimo. Es una lección para la tiranía infantil contra los adultos, ¿no? Hay otro que se llama El Hospital Enfermo, que está un hombre que llega al hospital y entonces le dice el doctor, ¿qué le pasa? Y dice, pues fíjese que tengo tal cosa, un dolor, y el doctor le dice, uy, eso no es nada, a mí me duele más. Y la enfermera también le dice lo mismo. Total que ya no sabe qué decir porque están más Competencias enfermos. por ser más enfermo. Exacto. Un absurdo. Ay, el Coco es otro cuento maravilloso de Dino Buzzati, que es el Coco. Ya vamos a ir a un corte. Es el Coco. Es nuestro Coco. Pero bueno, este Coco en el cuento de Dino Buzzati no espanta a nadie. Nadie se espanta con él. ¡Qué tragedia para un Coco! Y entonces, pobrecito, entre la nieve de la ciudad, anda deprimidísimo el Coco. Vamos a un corte, ¿te parece? Tomamos café, que nos invita a Luna Mía Café. Y regresamos. Ya estamos de regreso y no supimos cuándo habíamos que entrar, pero... Se fue volando, Neftalí. Sí, es cierto. Yo leo algunos poemas aquí de Víctor Manuel Cárdenas. Compártenos alguno, Neftalí. El cigarro es mi adolescencia, una interrogación plena a mis costillas. El silencio que calma los espantos y limita la distancia entre el amor y el mar. Es frágil ser pez a la hora del aire. No hay manos sobrias frente a los desvaríos del caer en las redes punzantes del amor. Nadie me instruyó para la primera caricia. El ingenio se abraza a la raíz y surgen gotas que multiplican a cierto Adán, cierta emergencia que nace desde el fondo. Desnudo y todo, el aire es mi propiedad. El humo en tus labios esclarece mi rostro. Es un poema de Víctor Manuel Cárdenas de un libro que se llama El mundo era un prodigio. Estoy leyendo esta novela de Alberto Moravia, otro italiano, para variar, otro italiano del siglo XX, novelista extraordinario, que es autor de una novela que se llama, el personaje se llama Blanca, La Romana. La Romana. La Romana, una gran novela que, por cierto, no la he visto, que se hizo película, pero bueno, yo me quedo con la lectura que hice de La Romana, que es un personaje maravilloso de una muchacha que se llama Blanca, que se vuelve, es tan hermosa que un día un pintor la llama para que sea su modelo y la dibuje, y va viviendo situaciones que su belleza la han llevado ahí. Y obviamente hay un desasosiego posterior en el personaje. En fin, es una gran novela, una de las novelas fundamentales de la literatura italiana del siglo XX, de Alberto Moravia, La Romana. Y ahora estoy leyendo La Mujer Leopardo. ¿Moravia? Alberto Moravia, que hay una entrevista, fíjate, en un libro que se llama El oficio de escritor, que es una recopilación de entrevistas que hizo la Paris Review, de periodistas extraordinarios, entrevistadores maravillosos. Entonces ese libro tiene entrevistas de William Faulkner, de Hemingway, de Robert Musil, de Catherine Mansfield, de E.M. Forster, un novelista que escribió una novela que se llama sobre la India. Y bueno, y entre otras está una entrevista a Alberto Moravia, un tipo muy, muy interesante, muy curioso,
muy ¿Por elegante. qué, Neftalí? Era un hombre muy elegante. Vivía en una casa muy bonita. Describen ahí en la entrevista todo, cómo los recibe y todo eso. Y muy lúcido. Sus reflexiones sobre la novela son verdaderamente certeras. Y bueno, ahora estoy leyendo esta novela de La Mujer Leopardo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal está, Es, Neftalí? mira, dice la contraportada, pocos días antes de la muerte de Alberto Moravia dejó terminada La Mujer Leopardo, en la que había trabajado 2 años. En fin, después es una historia de celos, traición amorosa, de sufrimiento y de doliente imposibilidad de comprender. Oh, Es decir, una novela que me tiene muy atareado. Y además estoy viendo cómo finalmente esas relaciones amorosas entre una pareja y otra, y las traiciones, y las confesiones, y las mentiras, en fin, todo eso. Muy buena. Esperemos que me deje buen sabor de boca ahora que la termine, pero uy. ese es otro. Tendrás que contárnoslo, Neftalí. Se los contaré, por supuesto, a ver cómo me fue con esta lectura. Y con otras lecturas que estoy haciendo que me tienen contento. Fíjate que hace algunos años leí esta novela que se llama Londres. Ay, Neftalí. Yo me resistí a leerla porque dije, pues es un autor que es un autor que nació en Inglaterra y es un hombre diplomado en historia. ¿Y por qué te resistías, Neftalí? Me resistía porque, mira, primero la veía muy amplia y decía, pues... Vaya que sí, Neftalí, yo no la podría subir al árbol a leer. Sí, eso sí, tendría que subirla yo. Sí, Entonces, Neftalí. bueno, para quienes no saben, Apolonia lee todos los días o estudia sus cosas en la rama de un árbol, Así es. allá arriba. Debe ser muy bonito todos los días leer en las alturas, eso está muy bien. Sí, Pero Neftalí. esta novela son 2000 años de historia condensados en una novela que dice aquí, fluye como el Támesis, el río que cruza Londres, que además para los ingleses es un gran orgullo que lo hayan limpiado, y por cuyas páginas pasan aristócratas, artesanos, maestros cerveceros y ediles, prostitutas, falsificadores y ladrones de cadáveres. Acuérdate que los ladrones de cadáveres, bueno, Stevenson tiene un cuento que se llama Los ladrones de cadáveres, pero además esto ocurre porque estaban investigando, había intereses científicos. Entonces, todo esto, también hace tiempo vi una serie sobre Frankenstein, en estas series nuevas, y habla también del pillaje de cadáveres. Entonces, está interesante cómo. Pero bueno, esta novela son los 2000 años desde que Londres se hizo isla, desde que nació la isla, desde que nació la ciudad, las primeras poblaciones, los romanos, todo. Y yo que pensaba que no, pues sí la terminé y me gustó mucho. Y descubrí que además este autor, Edward Rutherford, tiene otra ciudad sobre Moscú. Una novela es una ciudad. Tiene otra novela sobre Nueva York, otra sobre París y otra sobre Moscú, que yo sepa. Entonces, yo recomiendo que lean esta novela, porque es la historia de una ciudad. La ciudad es el gran personaje ahí, ¿no? Y me gustó porque además habla de ciudades como Nueva York, París, Moscú, Londres, que son ciudades emblemáticas, misteriosas, llenas de historia, viejas ciudades, con conocer cómo se formaron los antiguos oficios, claro. Neftalí. Y fíjate que a pesar de que son amplias las novelas, uno les teme a las novelas amplias, ¿no? El Ulises de Joyce es siempre poco apetecible para los que no están acostumbrados a leer, pero se van volando. Ser intimidante. Es la única que conozco de Rutherford
y pues ojalá alcance la vida para leer sus otras novelas, pero pues, sobre las ciudades que da datos muy importantes sobre esta ciudad, que además es una ciudad que me gusta. Bueno, decíamos Excelente que recomendación. vamos hoy a las 7 vidas de la poesía, donde leo un poema de Iván Blatný, poeta checo, traducido por primera vez al español por Alejandra Zapovalova y publicado por Lunamía Ediciones. El libro se llama Codornices de Plata. Vamos a las 7 vidas de la poesía. Vamos a verlo. ¿Les parece? El sueño sobre un amigo muerto. Caminaban juntos por el alto talud, desde donde observaban cómo llegaba el circo borrado por la lluvia. El barco lleno de huertos levantó el ancla y se deslizó a la lejanía con casas de estorninos en los mástiles. Sobre las hojas de col se arrastraban caracoles brillantes. Caminaban con el amigo y las palabras tenían sentido. Desayunaron juntos ensalada de rosas, palabras en el ecuador del amanecer. Se entendían con la sonrisa, pero el amigo dio la vuelta y se fue en sentido contrario. Daba a entender algo con su mímica, pero no podía decirlo. Se quedó mudo. Ya no le entendía y le gritaba con horror. Pero el amigo se alejaba y al final del cuadro acercaba los labios al cielo del amanecer. Codornices de plata. La noche es una bandera luctuosa que ondea sobre mí. El ocaso en silencio duerme en los encajes de la oscuridad. Estoy parado en un peñasco gris. Las semanas pasan y pasan. Tengo sueños hermosos como la superficie del estanque agitada por el viento desconocido. Su voz me invita a los banquetes, pero cuando despierto estoy solo. La noche es una curva ondeada con la que sueño el horizonte que vuela y las codornices de plata de las estrellas. Me duermo cuando la emperatriz, la luna, festeja su entrada triunfal. He leído un poema de Iván Blatný, poeta checo, nacido en Brno en 1919. Un poeta extraordinario de su antología Codornices de Plata. Ya estamos de nuevo, Apolonia. Fíjate que hablábamos de italianos, pero ahorita en las 7 vidas de la poesía que leí un poema de Iván Blatný, me acordé de que, bueno, en las imágenes, ya las vimos ahorita, aparece Iván Blatný platicando con Bohumil Hrabal, que es el autor de esta novela que también estoy leyendo. Una pequeña ciudad donde se detuvo el tiempo. Es el autor de Una soledad demasiado ruidosa. Y esa novela fue la primera que conocí en 1989, fíjate, estaba leyendo yo esa novela y compré ese libro por curiosidad del título. Claro. Una soledad demasiado ruidosa. Y ya te lo he platicado, ¿eh?
ya te lo he platicado. Y después encontré a Alejandra Zapovalova, mi amiga checa que vive en Morelia, y me dice, no es posible, tú conoces a Bohumil Hrabal, y me dijo, tiene tales novelas y es buenísimo. Ella, pues bueno, checa, ¿no? Y me dijo que había muchas novelas más de él que esperaba que estuvieran traducidas al español. Y me di a la tarea de buscar y encontré Trenes rigurosamente vigilados. Una novela espléndida un poco sobre la guerra, y que después vi la película, que hay una película que se llama Trenes rigurosamente vigilados y que el guión lo hace Bohumil Hrabal. Entonces, después encontré Yo he servido al rey de Inglaterra. Es la historia de un mesero muy buena. Hay un humor espléndido de Bohumil Hrabal. Y entonces, en las imágenes que pasaron hace un momento, vi a Bohumil Hrabal y a Iván Blatný Conversando. Dos grandes. Iván Blatný no había sido traducido al español, hasta la fecha creo que no ha sido traducido al español más que en ese libro que se llama Codornices de Plata, que es una antología que hizo Alejandra Zapovalova y le ayudamos y la publicamos en Luna Mía Ediciones. Oh, Neftalí. ¿Y dónde la podemos encontrar? En las librerías del Fondo de Cultura Económica seguramente estará, y bueno, pues en Luna Mía Café se puede comprar libros también. Ay, entonces, pero curiosamente es uno de los libros menos vendidos que tiene la editorial. Oh. Nadie voltea a verlo. Y es un gran poeta. Oh, Milán Kundera lo menciona en su libro El Testamento, y dice que uno de sus poemas para él fue muy, muy, muy importante en cierta etapa de su vida. Y bueno, Bohumil Hrabal, que tuvo una vida trágica, vivió en Londres los últimos 15 años de su vida y vivió de manicomio en manicomio, entonces, y murió a un abandono humano terrible. Y se conservan algunos poemas de él gracias a una enfermera inglesa que leía sus poemas, que un día cogió, cuando veía qué hace ese hombre, y escribía en servilletitas, en papeles, y ella, que había tenido un novio checo, medio hablaba checo, y dijo, estos son poemas, y esos poemas son los últimos que vienen incluso en la antología de Codornices de Plata. Pero bueno, que las cosas como se dan en la vida con los libros, con las novelas que uno va conociendo, con todo eso. Y bueno, ya fuimos a las 7 vidas de la poesía. Así es. ¿Alcanzaremos a ir a un sketch contigo? No sé, Neftalí. ¿Sí alcanzamos? Hoy nos saludamos a Daniela. Ni a Oscar, Neftalí. Ni a Oscar, ni a Carol. Bueno, no, pues los saludamos y les damos las gracias por la producción. Vamos entonces a un sketch contigo que hablas del teatro. Es que me gusta mucho hablar de él, Neftalí. Pues tú eres una actriz. Apolonia, la actriz de mayores alas. Gracias, Neftalí. Bueno, vamos a ese sketch en este mismo. Nuestra sección de diccionario con Apolonia, la gallina soltera y sabia. Buen día, Apolonia. ¿Cómo estás? Bien, Neftalí. Un poco cansada, pero bien. Ya lo creo. Ya lo creo que estés cansada. Ay, por cierto, me gustó mucho tu actuación. ¿De verdad? De verdad, claro, sí, Apolonia. Ludmila, qué bárbara. Estuvo muy, pero muy bien, ¿eh? Ludmila es muy buena actriz. Esa escena donde debe morir me impactó. Me impactó. Trabajó mucho para conseguir ese momento. Recuerdo esa escena donde Macbeth, el militar, Macbeth le dice a Lady Macbeth que el rey Duncan vendrá. Eso es. Justo allí se ve la malevolencia de Lady Macbeth.
Mi querido amor, Duncan viene esta noche. ¿Y cuándo se va? Mañana según su intención. Nunca verá el sol ese mañana. Tu cara, mi señor, es un libro en que se pueden leer cosas extrañas. Para engañar al mundo, parécete al mundo. Lleva la bienvenida en los ojos, las manos, la lengua. Parécete a la cándida flor, pero sé la serpiente que hay debajo. Del huésped hay que ocuparse, y en mis manos deja el gran asunto de esta noche, que a nuestros días y noches ha de dar absoluto poderío y majestad. Hablemos más tarde. Muéstrate sereno, mudar de semblante señales de miedo. Lo demás, déjamelo. Ay, muy bien, Apolonia, muy bien. Eso me gustó mucho. En esa escena se ve muy clara la ambición y las intenciones malévolas de Lady Macbeth, ¿no? Y ella es anfitriona. Apolonia, hablamos de teatro, pero nunca me has dicho qué es el teatro. Es que no me habías preguntado, Neftalí. La palabra teatro llegó a nosotros a partir del latín teatrum, proveniente del griego teatron, que a su vez se derivó del verbo teastrai, mirar, observar, contemplar. El teatro proviene de las realizaciones dramáticas de la antigua Grecia, que tuvieron su origen en las fiestas anuales del dios Dionisios, de las cuales hay documentos a partir del siglo VI a.C. 6 siglos antes de lo que llamamos nuestra era. La palabra teatro se ubica en el latín teatrum, trasladado del griego en la figura teatrón, el cual postula un espacio de apreciación. Asimismo, guarda vínculos con el verbo teaumai, que se traduce precisamente como contemplar, considerar o ser espectador. En su deconstrucción destacamos que tea refiere a la visión y tron al lugar físico que cobra protagonismo. Que el origen de esta palabra nos remonte al griego no es casualidad, porque manifiesta la íntima vinculación, relevancia e influencia que esta cultura ha tenido en el desarrollo y difusión de una de las artes más antiguas que se ha desplegado el ser humano, tanto como expresión cultural como actividad elegida para el entretenimiento en los tiempos de ocio. Que el ocio no es lo que entendemos hoy, eso me lo dijiste tú. Así es, Neftalí. El actor debe saber historia del teatro, ¿no es cierto? Por supuesto. Los que actuamos debemos saber de la historia, los estilos, etc. Apolonia, Dime. ¿te gusta hacer personajes malvados? Malvados. Sí, Neftalí. Me gusta hacer personajes malvados. ¿Te gusta hacer personajes malvados? Vaya. Sí. Pero hiciste Julieta. Y Julieta no es un personaje malvado. Y además te salió muy bien. Una actriz debe interpretar todo tipo de personajes, mi amor. Entiendo. Claro. Para engañar al mundo, parécete al mundo. Lleva la bienvenida en los ojos, las manos, la lengua. Parécete a la cándida flor, pero sé la serpiente que hay debajo. Del huésped hay que ocuparse. Y en mis manos deja el gran asunto de esta noche, que a nuestros días y noches ha de dar absoluto poder y majestad. Apolonia es Lady Macbeth, ¿no? Fuera, maldita mancha. Fuera, digo. La una, las dos. Es el momento de hacerlo. El infierno es sombrío. ¿Cómo, mi señor? Un soldado y con miedo. ¿Por qué temer que se conozca si nadie nos puede pedir cuentas? Mas, ¿quién iba a pensar que el viejo tendría tanta sangre?
todos los perfumes de Arabia no darán fragancia a esta mano mía. Lávate las manos, ponte la bata, no estés tan pálido. Te repito que Banquo está enterrado, no puedes salir de la tumba. Acuéstate, acuéstate. Están llamando a la puerta. Ven, dame la mano. Lo hecho no se puede deshacer. Acuéstate, acuéstate. Apolonia, muy bien, muy bien. Eres una perfecta malvada. Así es, Neftalí, una perfecta malvada. Ya estamos de regreso y estamos hablando aquí del cuento y de los relatos y de la narrativa en general. El cuento, es el padre del mundo narrativo. La madre es la novela, digamos, ¿no? Pero el cuento es muy interesante reflexionar sobre qué es un cuento. Y Dino Buzzati ha escrito, tengo una edición de Dino Buzzati, El Colombre, que es uno de los cuentos que están en este libro, que es la historia de un pez. ¿De un pez? El Colombre es un pez mitológico, con muchas... hay leyendas sobre... Y una de esas leyendas es la que nutre a este cuento extraordinario de Dino Buzzati. En fin, ya te lo voy a contar luego. Pero me llama la atención estas historietas de la noche, que son pequeños cuentecitos o parte de un solo cuento, ¿no? Que tiene un principio que me gusta. Dice, era todavía por la tarde y había bastante sol. Me encontré con alguien por la calle. Buenos días, le dije. Él me miró y me contestó, buenas noches. Qué interesante todo lo que dice de esto, ¿no? Entonces, aquí hay cuentos extraordinarios. ¿La tarde es más día o más noche? O se nos hace noche antes de que llegue esta, ¿no? Hay cuentos aquí, la humildad, que eso es... Mira, yo he leído Yo he leído la mayor parte de la obra de Buzzati. Creo que, me quedará por ahí alguna cosa. La novela gráfica no la tengo ahí, no recuerdo cómo se llama, pero no me gusta mucho, pero los demás libros los he leído. Y obviamente no podemos dejar de mencionar una de las novelas más importantes, de las novelas más hermosas, pero muy con una herencia de Kafka muy importante, que se llama El desierto de los tártaros. El desierto de los tártaros. De Dino Buzzati. Es su gran obra, según han dicho, ¿no? Es decir, Borges mismo... Es más, Borges escribió un prologuito para una de las ediciones del El desierto de los tártaros, que es una historia demencial, donde está el absurdo humano, donde actos como estar totalmente en la vida haciendo actos inútiles para poder estar en esta estructura social, en fin. Y es una gran novela, que por cierto se hizo una película que no la he visto. Entonces, esta edición, y aquí tengo otra novela. Esta novela a mí me gustó. El gran retrato de Dino Buzzati, que esta es una traducción de Carlos Manzano. Y fíjate lo que dice la contraportada.
El Gran Retrato es una inequívoca muestra más de la gran calidad y personalidad literaria de Dino Buzzati. Y junto con El Desierto de los Tártaros, otra novela que se llama Un amor, que es muy amplia, puede verse como parte de una suerte de trilogía. Esta sería la otra parte. En El Gran Retrato encontramos un nuevo y magistral reflejo de la inquietud de Buzzati hacia la vida y el misterio esencial, que se entrelaza aquí con su visión del amor como obsesión, como condena y como salvación. Es una novela de un planteamiento y argumentos sumamente originales que cabría adscribir a un peculiar género de ciencia ficción metafísica o ciencia ficción amorosa. Pero mejor someterla a cualquier clasificación, mejor que someterla a cualquier clasificación, es decir, se trata de otra gran novela de Buzzati con una extensión del término, en toda la extensión del término, ¿no? Es inquietante, es conmovedora, sugerente y enriquecedora, es de un, no la cuento toda, pero es un científico que quiere ser un ser humano, en fin, algo así, pero en la historia te va presentando obstáculos para los personajes de una manera magistral que te mantiene ahí, como lo que pasa en El Desierto de los Tártaros, que es un joven que quiere ser exitoso militar y se va al cuartel que está en la frontera del Desierto de los Tártaros y que todo el tiempo están cuidando que los tártaros no invadan Italia y que no invadan es su patria. Y entonces todo el tiempo están vigilando, pero nunca pasa nada. Y este joven que iba por 4 meses se queda toda su vida allá, vigilando el absurdo. Eso me gusta mucho de Dino Buzzati. Y bueno, me parece que yo recomiendo, fíjate que yo conocí a Dino Buzzati en un... No, claro que no, a él no. No, a la obra de Dino Buzzati. No, él murió en, no sé, debe haber una fecha por aquí. En 1972 murió Dino Buzzati, nació en 1902. Él, fíjate que escribió una cosa para niños que se llama La invasión de los osos a Sicilia, que es como una especie de entre obra de teatro y relato con la declaración del nombre del personaje que habla, en fin, muy bonita. ¿Es la primera obra que le conociste? No, la primera que le conocí fue Los 7 mensajeros, un cuento de cálculo matemático preciso. Un hombre que tiene tanto, es dueño de tanta tierra, es una crítica, digamos, muy fina, muy inteligente, muy filosa a los hombres afortunados que son dueños de mucha tierra. Entonces este hombre un día resulta de que dice, bueno, pues voy a recorrer todas mis propiedades, y se va. Y entonces, pero le tienen que mandar noticias de cómo están sucediendo las cosas acá, en su casa, ¿no? Y por eso se llama Los 7 mensajeros. Entonces se va y corre un mensajero a caballo a llevarle sus noticias y se las lleva y llega tarde. Entonces ya bueno, el 7º mensajero ya es un anciano, ya llega, ya han pasado muchas cosas en su pueblo, ya han cambiado, en fin. Pero eso es un poco pensando en que él quiere recibir noticias de donde ya se fue. De donde ya se fue. Y sigue en sus propiedades. Y es ese... ¡Qué bello, Neftalí! Sí. Luego, fíjate, tiene otro que se llama Los 7 pisos. Otro cuento que se llama Los 7 pisos, que es otra cosa parecida. Es un hospital de 7 pisos. Entonces, llega un fulanito de tal, además les ponen nombres muy curiosos, ¿no? Llega y dice, pues nada más vengo a hacerme un chequeo médico. Dice, pasa al 7º piso, muy bien, perfecto.
y ya lo checa el médico y dice, se va a quedar internado. No. Ah, ¿por qué? Sí, mañana le... Y al día siguiente lo bajan al 6º piso. Y entonces, casi psicológicamente, la enfermera dice, no, es que el 6º piso es para los que hay que tratar, y el 5º piso es para los más... y el primer piso es para los desahuciados. Entonces, total, va bajando cada día, ¿no?, los pisos, hasta llegar acá cuando no tenía nada, ¿no? Oh. Entonces, eso es perfectamente calculado en una historia. Y me parece que Dino Buzzati es un maestro de ese cálculo. Ya fuimos al sketch, ¿verdad? Así es, Sí, Neftali. cierto. Y entonces, bueno, seguimos hablando de Dino Buzzati. Fíjate, hay un cuento que a mí me parece enternecedor, que ya hemos hablado de él y tú lo has leído, La mujer con alas. Uy, Neftali. Ese cuento es muy bonito. ¿Qué cosa? Es un símbolo de la libertad, ¿no? Y que ya nos vamos a ir. ¿A dónde, Neftali? ¿Nos vamos? Termina el programa, pero vamos a leer un poema de Humberto Saba, ¿no? Que no lo encuentro ya, a ver, entre este montón de libros. Neftali, tu pila de libros. Mira, nada más que se me va a caer aquí y una de esas... Bueno, pues nos vamos a despedir. De aquí nos vamos a Basta de no leer y vamos a leer un cuento de Dino Buzzati y vamos a hablar de Dino Buzzati profundamente, con muchas ganas de que la gente que vaya a tomar café conmigo a Luna Mía Café pueda conocer a este magnífico escritor, que dicho sea de paso, lo conocí bajo la traducción de Guillermo Fernández, el mejor traductor del italiano al español, sin duda. Y bueno, ¿nos faltan algunos minutos o ya nos vamos a ir? Bueno, el asunto es que Guillermo Fernández tradujo este libro y son 6 cuentos en este cuadernillo. Había unos cuadernillos, deben seguirlos haciendo y ojalá lo sigan haciendo en la UNAM, de cuadernillos que costaban 10 pesos, una cosa así, de selecciones de autores. Cuando yo fui estudiante compraba esos libros y ahí conocí a Emily Dickinson, conocí a Oliverio Girondo, conocí a muchísimos autores que publicaron en ese material de lectura, se llama. Ay, Neftali, es muy importante tener esos referentes para saber dónde buscar. Ahí conocí los 7 mensajeros, los 7 pisos. Ay, no me acordaba, las jorobas del jardín. Oh. Que es un cuento muy duro, ¿no? Ya nos despedimos. Muy bien, La humildad del colombre y Una tarde interesante. Esa colección de cuentos fue la primera que leí de Dino Buzzati. Vamos a despedirnos. Está bien, y continuamos en Basta de no leer. Ok. Itsuri Molina, muchas gracias. Gracias a ti, Neftali. Sé que estás muy ocupada y que tienes ensayo y que tienes montaje y que tienes muchas cosas, pero muchas gracias por acompañar a tu amiga íntima. Gracias a ustedes. Gracias, Apolonia. Gracias, Oscar. Oh, gracias, Gaby. Gracias, Carol. Gracias. Y me despido con un poema de Humberto Saba. Dice, este año la ida de las golondrinas me oprimirá en un pensamiento el pecho. Los estorninos harán un clamor alto sobre los árboles al reunirse en la avenida 20 de septiembre. Al mal prolongado del invierno, solo tendré aquí de compañeros a ese pensamiento y en el tejado al pardo gorrión. En mi soledad las golondrinas faltarán y el amor en mis días tardíos. Recuerden, amigos, que si nos faltan las golondrinas que están por llegar ahora en marzo, tenemos más pájaros. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.